hasta que dio con una naturópata que le dijo, oye, ¿por qué no pruebas a cambiar tu alimentación? Entonces empezaron en esa casa a entrar hace 20 años, más de 20 años, y empezamos entre las dos a investigar, a viajar mucho, porque claro, había poca información. ¿Y dónde ibas para encontrarlo? Tuvimos la suerte, bueno, viajamos a Francia, ¿vale? Primero fue mi hermana, luego me llevó y dijo, no, tú tienes que ver esto, tienes que probar esto, verás qué guay, no sé qué. Bueno, y luego de allí tuvimos la suerte de conocer un médico, un oncólogo famosísimo en Italia, y aquí también es conocido, que se llama Franco. Y yo tuve la suerte de poder entrar allí, empezando a cocinar de esta forma y a descubrir cómo los alimentos no solamente son hidratos y proteína, pero también según la forma en que lo cocines y según cómo los combines y según la estación y etcétera, pues aportan algo más, ¿vale? Me dijo, vale, vente para España, vente a trabajar conmigo, yo tengo una casa de comida, podemos trabajar. Pero claro, yo escribía en italiano y hablaba en italiano, ella me contestaba en español, y se entendía. Luego con el traductor, los correos, siempre nos habíamos entendido, hasta que tomé la decisión, dejé mi trabajo. Estaba a punto de comprar el billete de avión y le dijo, mira, yo llegaría este tal día. Estaba todo hablado. Sí. Y me dice, no entiendo lo que me dice, no te entiendo. Y pues le digo, se me desmoronó todo. Le digo, ¿y ahora qué hago? Y ahí, como conforme aumenta el volumen, encontramos la necesidad de crear como un software que me pudiese apoyar. Que refleje toda Varios años dedicándome de forma profesional a la cocina y para clientes tops, me doy cuenta que un cocinero, a pesar que haya tanto Masterchef, tantos restaurantes de estrella Michelin, no se valora. O sea, en este caso, la cocina deportiva, que quieras o no, al final hemos tenido que crear, no se le está dando el valor que tiene. Es como si tú no haces verificaciones, no, tu cocina vale. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de Mio Bio Sport llamado El Vestuario, donde hacemos visible lo invisible a través del deporte, y como sabéis soy Emanuela Gornati. No lo soy. No lo eres. Es que me he sentado aquí, llevo una camiseta de Mio Bio y digo, ostras, me siento como Emanuela. ¿Cómo estás, Emanuela? Muy bien. ¿Qué haces al otro lado? Pues me has puesto aquí, me has dicho, siéntate que quiero que me cuentes. A ver, es que... Pues, y aquí estoy. Yo soy periodista y no me puedes entrevistar y que yo no te entreviste. O sea, hay cosas que, ¿sabes? Estas que es como cuando ves tú a alguien cocinar y dices, mira, necesito hacer esto porque esto no puede estar pasando, ¿no? Te entiendo. Entonces, ya que me has entrevistado tú, voy a aprovechar que estoy aquí y te voy a entrevistar yo, porque la gente no lo sabe, pero nos conocemos desde hace bastante tiempo, ahora lo contaremos, y nunca te he entrevistado. Pues la verdad que no. Nunca. No. Así que ya va tocando. Pues mira, ¿qué me quieres preguntar? Te quiero preguntar sobre qué te parece el acelerador de hadrones en Suiza. Esto no lo sabes muy bien, ¿no? Esto no es mucho. Vale, no te preocupes. Yo creo que podremos hablar de nutrición. Yo debo decir que tengo la suerte de probar la comida de Mio Bio habitualmente. Tengo la suerte de que me dé la gasolina para hacer deporte habitualmente. Y yo conocí a Manuela hace bastante tiempo, justo en una jornada en la que yo hablaba de comunicación y tú hablabas de cocina, que es más o menos donde seguimos, no nos hemos cambiado. Exacto, ahí los roles se han mantenido. Entonces te quiero preguntar, yo te conocí en aquel momento cuando tú ya estabas aquí, pero quiero irme al principio. Creo que alguien ya lo habrá notado, pero por si acaso todavía no lo han hecho, tienes acento italiano.
Pues sí. Entonces me gustaría que le contaras a la gente de dónde eres y sobre todo cuándo empezaste a cocinar. Vale. Nunca lo he contado, creo. Bueno, soy italiana. Esto casi todo el Esto mundo yo lo creo sabe, que- es bastante evidente, aunque a veces me dicen, no te pillo el acento, porque, bueno, al final llevo 15 años en Valencia y... Acento valenciano no tienes, No te debo tengo, decir, sinceramente, no lo entiendo al 100% el valenciano todavía, después de 15 años, o sea. Pero, bueno, yo nací en Milán. Cosas de la vida, en realidad nunca me ha traído la cocina cuando era pequeña, porque era algo tan común, tan habitual. Todos los fines de semana y todos los días era lo típico, ayudar a la mamá, que hacer esto, el otro, y los fines de semana yo lo recuerdo, y hoy en día lo aprecio porque mi madre nunca ha jugado con nosotros, ¿vale? Solo cocinabas, ¿no? Solo cocina, sí, pero la cosa es que los fines de semana hacíamos recetas un poquito más elaboradas. Entonces, ravioli, que sea tarta, que sea cualquier tipo de postre. Entonces me decían, Manuela, ven aquí. Y tú le decías, sí, chef. Sí, ¿no? sí, no, era que muy mandona. Hacemos, no sé, hay que hacer ravioli, fue esto, el otro. Entonces, para mí era un deber, Claro. ¿vale? Con el tiempo entendí que esa era la forma de mi madre para jugar conmigo, para estar conmigo, pero hoy en día lo aprecio tanto porque aquella obligación, pues es que me ha dado unas capacidades que no sé decirte si son naturales o porque lo he hecho desde siempre, Claro. pero que se me hace muy natural ¿Con qué cocinar. edad? ¿Con qué edad tienes recuerdos? No lo sé, pero desde siempre. O sea, O sea, mi madre era la persona que Sí. hacía el pan en casa hasta el punto que se compró un molinillo de piedra que teníamos en casa para moler la harina. La obsesión que Sí, tenía sí, sí, con la sí. cocina, obsesión. No. Mi madre es del sur de Italia, mi padre es del norte. Buah. Se conocieron, luego, bueno, yo nací en Bueno, Milán. y como siempre te vas a vivir donde está la mujer y no donde está el marido, ¿no? Pues lo contrario, se vinieron a vivir a Sí, se Milán, vino ella se vino a ella, Milán, ¿no? sí. Pero bueno, las raíces del sur de esta Claro. famosa cocina italiana son más del sur, aunque en el norte hay obviamente una buena cocina, y yo tenía los dos ejemplos. Mi madre, de muy improvisar, en un plis-plas te sacaba una comida para 15 personas, muy creativa, le daba solución a todo, y esto, el ver hacerlo en ella, a mí me ha servido mucho, me ha salvado la vida en muchas ocasiones en mi trabajo, porque me despertó a mí la capacidad de, me falta esto, pues lo sustituyo con esto. Claro. Que luego es un poco el secreto de mi especialización, porque luego te lo contaré, pero mi arte está en sustituir cosas y hacer cosas diferentes. Fantástico. Pero por el otro lado tenía a mi tía del norte de Italia, muy seria, muy precisa. Ella era de balanza, todo pesado al milímetro, pero te sacaba unos resultados increíbles. Entonces he tenido un poco estas dos vivencias. De estas experiencias yo he salido más con esa capacidad creativa de solucionar una comida o una cena. Sí. Y mi hermana, con la cual empezó todo, pues es la que creo que más se parece a mi tía. Y esta pasión por la cocina, pues nada más, fue una necesidad, porque yo empecé a independizarme muy pronto, porque al final, bueno, por situaciones familiares, me independicé muy pronto, con 20 años, ya vivíamos sola, pero vivía yo con mi hermana, ¿vale? Yo soy la mayor. ¿Y quién cocinaba en casa? Pues las dos, porque era muy normal. ¿Pero era diferente cuando cocinabas tú y cuando cocinaba ella? ¿O no lo recuerdas eso? No lo recuerdo, pero sí que recuerdo que mi hermana era mucho más detallista, mucho más que si no tenía la balanza no podía hacer una receta, si le faltaba un ingrediente esperaba tenerlo, yo no. Y tú tirabas lo que había y se iba haciendo, ¿no? Sí, de hecho me gustaba mucho experimentar. Yo creo que es lo que más me encanta hacer, experimentar desde lo que tengo, crear cosas, ¿vale? Pero hubo una anécdota que, bueno, fue lo que me hizo empezar a apasionar un poco a la cocina. Es que, claro, nosotros vivíamos juntas, nos cocinábamos, pero mi hermana no estaba bien de salud. Entonces tenía varios problemas que no sabía solucionar, migrañas muy fuertes, dolores por todas partes.
te hablo de hace más de 20 años, en aquella época pues se hizo todas las analíticas posibles, pero no había nada. Ya. Hasta que dio con una naturópata que le dijo, oye, ¿por qué no pruebas a cambiar tu alimentación? Entonces empezaron en esa cara a entrar hace 20 años, más de 20 años, cosas como mijo, trigo sarraceno, quinoa, que hoy en día son muy conocidos, Pero sería difícil de encontrar. Muy incluso, difícil, ¿no? de encontrar. Claro. Y luego la primera cosa que le dijeron, mira, elimina el azúcar, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, ¿pero qué vamos a comer? Y mi hermana, pues mira, me han dado esta lista. Iba a hacer la compra en una tienda específica. Claro. En aquella época vivíamos en Génova. Sí. Son las mis dos ciudades en Italia donde he vivido. Era una tienda pequeñita que estaba en un barrio perdido de la ciudad y carísimo, Claro. carísimo. Y decía, mira, tengo que comprar esto, claro. Y no había internet todavía. O sea que, bueno, empezaba, pero no era Claro. lo común de entro en internet y veo, me busco una receta. Claro. No había libros sobre esto. Cocina el mijo. La primera vez que lo cocina te sale un potingue que dice esto es polenta, ¿qué es esto? Ni Comida siquiera en de la propia pájaro. tienda os podrían explicar No. cómo cocinarlo, ¿no? No, Os lo no. vendían, pero Exacto. ellos no tenían No capacidad tenían idea de y cocinar. tampoco había mucha idea. Bueno, luego me empecé a investigar, etcétera. Sí que es verdad, el mijo no se conocía mucho, pero lo que era la cebada, lo que era la espelta, etcétera, en Italia siempre se han comido. Entonces, estos cereales sí que sabíamos cómo hacerlo. De hecho, mi madre cuando era muy pequeña nos lo hacía. Pero otras cosas era más complicado y el reto era quitarte el azúcar. Yo que crecí con el vasito de Nutella en la mano, Sí. ¿vale? Entonces, primera cosa fue, vamos a experimentar, a crear. Nos han dicho que este endulzante es mejor que el otro, pasamos al cacao puro y nos creamos nuestra primera nocilla. Lo primero que hicimos, ¿vale? Me parece importantísimo. Entonces, o sea, en esos casos lo que hay que buscar es la Claro. primera motivación que te lleve a comer algo así. Exactamente. Y luego allí empezamos entre las dos a investigar, a viajar mucho, porque claro, había poca información. ¿Y dónde ibais para encontrarlo? Tuvimos la suerte, bueno, viajamos a Francia, ¿vale? Primero fue mi hermana, luego me llevó y dijo, no, tú tienes que ver esto, tienes que probar esto, verás qué guay, no sé qué. Bueno, y luego de allí tuvimos la suerte de conocer un médico, un oncólogo famosísimo en Italia y aquí también es conocido, que se llama Franco Berrino, una persona estupenda, que él tenía un proyecto en Italia que se llamaba el Proyecto Diana y estaba investigando de cómo la alimentación afectaba las mujeres con cáncer de pecho, ¿no? Sí. Entonces tenía como dos planes alimenticios nutricionales donde variaba, creo que variaba la cantidad, el porcentaje de proteína, pero la investigación principal era sustituir ciertos alimentos, cambiar... Así que ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Yo lo conocí, me fasciné, tanto él como su mujer, que hoy en día lamentablemente ya no está, y coincidió que cuando los conocí también yo me mudé otra vez a Milán por cuestiones de trabajo y quería conocer más. Entonces, pues él tenía este centro donde era un centro donde se cocinaba cada día para 80, 100 mujeres. Entonces, donde él formaba personas, dando clases, etc. Y yo tuve la suerte de poder entrar allí. Qué bueno. Empezando a cocinar de esta forma y a descubrir cómo los alimentos no solamente son hidratos y proteínas, pero también según la forma en que los cocines y según cómo los combines, y según la estación y etcétera, pues aportan algo más, ¿vale? Qué bueno. Y allí empezó todo, mi pasión. Pero fue solo, perdona que te No, interrumpa, por favor, porque acaba. fue solamente cuando yo estaba viviendo en Milán, he viajado mucho donde me informaba, etcétera, para conocer más sobre este tipo de cocina que estaba empezando. Fue solamente cuando decidí que Milán ya no era mi sitio, porque yo trabajaba en la moda, era un ambiente muy frío, muy vacío para mí, yo buscaba algo más. Fue cuando en estos lugares, con estas personas, vi que me encantaba la cocina y sobre todo me encantaba experimentar y crear cosas nuevas. Tú quítame todos los ingredientes, déjame 4, a ver qué soy capaz de hacer. Fue justo cuando decidí venir a España y cambiar mi vida. Eso te lo voy a preguntar ahora, pero antes te voy a hacer un inciso porque me has dicho muchas cosas, pero hay una de la que no se suele hablar.
¿qué se comía en la moda? Aparte de casi nada, pero quiero decir, tú estabas en un momento en el sitio más top de moda del mundo, que es Milán, Trabajaba por con una gente, empresa top. para una empresa de altísimo nivel, rodeada de modelos masculinos y femeninos, que siempre tienen que tener una imagen determinada. ¿Qué se cocina para esas personas en aquel momento? Yo no lo veía. Ya. En este caso no lo veía, porque yo estaba más en el backstage. Entonces, lo que veía era la obsesión que había. De hecho, te puedo decir que en aquella época, pues yo era la única que me traía las quichetas, se llamaban en italiano, Sí. mi tupper, las quichetas al trabajo, con mi comida rara. Sí, claro. Y no puedes imaginar cómo me juzgaban, ¿vale? Por lo que yo estaba comiendo. Sí. Y cómo para ellos era, claro, muy... no tenía mucha importancia. Sí que es verdad que nunca he visto comer una modelo o un modelo, no los he visto, entonces Sí. no sé, pero sí, claro, tenían obsesiones con la comida. Recuerdo que siempre cuando se iba a comer, yo tenía la suerte que, claro, Milán, para Italia es la ciudad más avanzada, ¿no? Sí. Entonces allí sí que había unos restaurantes que hacían un poco este tipo de comida que yo iba buscando. Justamente como yo trabajaba en el centro, Es allí donde estaban, ¿no? sí, entonces yo de vez en cuando iba a comer allí y alguna compañera tenía interés. Sí. Entonces intentaba descubrirlo, pero al final volvían a lo mismo. Yo era la rara, era Vale. la lechuguita. Vale, Bueno. y dejas Milán y vienes a España. ¿Por qué eliges España? ¿Y qué vienes a hacer aquí? Es decir, ¿tú vienes a trabajar ya o simplemente No. vienes a ver qué es lo que encuentras? Pues yo recuerdo que pedí una incidencia, Sí. ¿vale? Porque dije, es que esto no me acaba de gustar, no me siento feliz. Sí. Era lo que yo soñé. Yo deseaba trabajar en Prada y lo conseguí. Y una vez que después de 3 años dijo, no, eso no era lo que yo me imaginaba o que esperaba, no es para mí. Mira, te voy a dejar seguir contando eso, pero eso es que además justo lo hablé durante las últimas semanas y me gustaría trasladárselo a la gente. Hay mucha gente que sueña con trabajar en un sitio y cuando llega se da cuenta de que no es su sitio. Y pasa muchas veces porque idealizamos un lugar y un trabajo y cuando llegamos allí nos damos cuenta que en todas partes hay problemas, ¿no? Entonces, tú lo has descrito perfectamente. Para alguien de Milán, trabajar en Prada era el culmen y hubo un momento, tú te fuiste a los 3 años, pero estoy seguro de que hubo un momento mucho antes en el que ya sabías que te querías ir. Te puedo decir una cosa, yo nunca me he sentido bien en ningún sitio. O sea, en Génova no me sentía bien, quería irme, Sí. explorar, viajar. Y dije, bueno, quizá porque Génova no ofrece mucho. Milán, seguramente en Milán voy a ser feliz, a estar, bueno, feliz, etc. Llego a Milán y me siento otra vez en una jaula. Dijo, pues quiero irme, hasta que llegué a España. ¿Y eliges me España por qué? No te lo sé decir. Bueno, no, en realidad hay muchas razones, pero yo antes de venir Las a que puedas España... contar, por la que favor. puedo contar. Antes Porque de la que venir no a puedas España- contar en la última pregunta sobre lo invisible lo vas a tener Lo que vamos hacer. a contar, Sí, vale. sí. Antes de venir a España era verano. Yo sé que fui a Portugal, ¿vale? Allí fui a trabajar en un sitio, donde se hacía comida macrobiótica en aquel momento, etcétera, y tuve la oportunidad de conocer personas estupendas y gente de Valencia. Y yo recuerdo que decía, es que yo quiero dedicarme a la cocina, es que esto me gusta mucho. Y me dijeron, tú sabes que en Valencia está abriendo un herbolario muy grande en el centro, está abriendo una cafetería, quizá allí puedes tener alguna oportunidad. Sí. Y bueno, pero sabes que no le da caso. En realidad, en este sitio, claro, yo allí estaba trabajando, entonces he conocido a varias personas. Y hubo una mujer de San Sebastián, no lo olvidaré nunca, porque esa sensación me afectó, pero fue para bien, ¿sabes? Sí. Cuando dice, no todo lo malo viene, que no sé cómo se dice en español, Sí. pero bueno. Me dijo, vale, vente para España, vente a trabajar conmigo, yo tengo una casa de comida, podemos trabajar. Pero claro, yo escribía en italiano y hablaba en italiano, ella me contestaba en español, y se entendía. Luego
con el traductor, Sí, los sí, sí. correos, Ya había siempre internet. nos habíamos entendido, hasta que tomé la decisión, dejé mi trabajo, estaba a punto de comprar el billete de avión y le dijo, mira, y yo llegaría este tal día, estaba todo hablado. Sí. Y me dice, no entiendo lo que me dice, no te entiendo, y pues digo, se me desmoronó todo, Claro. digo, ¿hasta ahora qué hago? Yo había dejado mi trabajo, la idea de venir a España me entusiasmaba, Sí. porque, no sé, me entusiasmaba, no había estado nunca en España, y entonces, hablándolo con una de las chicas que había conocido allí, me dijo, ¿y por qué no vienes a Valencia? Pues vale, ¿por qué no? Y si no, siempre puedo volver atrás, Claro. estamos cerca. Bueno, la cuestión, no te lo creerás, me vais a matar todos, pero yo no sabía ni siquiera dónde estaba Valencia en el mapa. Bueno. Te lo juro, te lo juro. No pasa nada, le pasa a mucha Barcelona, gente, ¿eh? Madrid, Sevilla, Granada, San Sebastián, pero Valencia, ¿te lo puedes creer? Valencia hubo un tiempo en el que no estaba en los mapas. No es que no estuviera físicamente, sino que no había hecho el trabajo que luego sí que hizo Sí, para que la porque gente ahora- supiera dónde está. Ahora, pues Valencia rompe récords de Sí. viajeros en su aeropuerto Sí, y viene sí. gente de todo el mundo. Y muchos italianos también. Mucho italiano ha habido siempre, eso te lo puedo decir. Yo tengo amigos prácticamente de todas las regiones. Pero es verdad que es entendible y mucha gente no lo piensa así, pero la realidad es que tú hablas de Granada, que es un sitio maravilloso, pero que tampoco es el lugar principal al que viene la gente de fuera. Ujú. Sin embargo, muchísima gente conoce mucho más Granada o conocía mucho más Granada que Valencia. Pero aterrizas en Valencia. Aterricé sin en Valencia nada. sin nada, sin ideas. Pero, bueno, yo creo, ahora mirando atrás, dice, es que estaba todo escrito. Aquí tenía que venir, aquí Claro. tenía que llegar, aquí tenía que conocer a la persona que conocí y aquí también tenía el amor que me estaba esperando. Pero bueno, esto ya te lo contaré. No, esto lo contarás. Sí, sí. Pero bueno, la cuestión que tuve la suerte, el caso, la coincidencia que, bueno, gracias a haber estado trabajando en Portugal, me pusieron en contacto con una mujer aquí que tenía una escuela, Sí. una casa de comida, que es Patricia Restrepo, a la cual le soy muy agradecida, porque yo a los 3 días de estar aquí, la conocí y empecé ya a trabajar. O sea que no he estado buscando nada, las Sí. cosas han llegado. Y la verdad, ha sido una experiencia muy bonita, porque además yo no hablaba nada de español, te lo juro. Yo recuerdo que además estaba trabajando con un cocinero argentino y él me decía, pero tú entiendes cuando hablo yo con el acento Con argentino, acento cuando argentino. te hablo en español. Y yo digo, es que no entiendo nada de No entiendo nada, da igual yo quién me sabía hable. decir también, hola, o sea, 4 cosas. Y fue raro todo, porque estás en un sitio, cocinando, trabajando, no entiendes, vas imaginando, explorando, hasta que luego, bueno, obviamente me apunté a clases, Sí. etcétera. Y también otra cosa que me gustó, que como que me hizo salir de mi zona de confort en 0, es que a los 3 meses ya me pidieron de dar una clase de cocina. En Y italiano, claro. No, en español. Entonces yo tenía una de las chicas que conocía que me ha ayudado a un poco a inserirme. Ella hablaba italiano, por Sí. suerte. Y me ayudaba a traducir un poquito, pero me aventuré. Y luego tú sabes, los italianos, con las manos Ya decimos está, todo. absolutamente. O sea, esto, es que, y voilà. Y la O sea, gente lo entendió, perfectamente, cocinó sí, perfectamente. Sí. Bueno, yo entiendo que sí, pero no, bueno. no quisiste probarlo, por si acaso. No, sí, lo probamos todos. Era además un curso de repostería. Ah, qué bueno. Y bueno, todo empezó así. Fíjate, Aterricé en España y que, aquí me quedé. que llegas a Valencia sin querer venir a España, sin conocer Valencia, sin hablar el idioma. De repente, que esto es algo que también le explico a la gente. Yo intento contarle a la gente que en los nichos hay trabajo. No estoy hablando que la cocina sea un nicho, estoy hablando que la cocina macrobiótica en aquel momento tenía tan poca gente que era experta que nada más llegar a un sitio, si alguien necesitaba una cocinera de estas características, prácticamente no había, con lo cual eso te abrió las puertas, ¿no? Aunque tú no habías elegido ser cocinera macrobiótica porque sí, porque ya has contado que fue por un problema que tuvo de salud tu hermana. Y de repente apareces aquí, empiezas a hablar español, encuentras muchas otras cosas, tienes trabajo y en un se año, cruza el deporte. sí. ¿Cómo y por qué? Pues mira, después de un año
pasaron muchas cosas, pero pasaron trenes que yo no sé si era porque no hablaba bien el idioma, porque tenía 15 años menos, Claro. y decía, porque yo cuando vine a España me dice, o lo hago ahora o nunca más, porque ya cruzaba casi los 30, llegaba casi a los 30, entonces digo, o lo hago ahora o nunca más, si no, es que... Entonces pasaron trenes que cogí como si estuviera en una parada de autobús programada, ¿sabes qué te quiero decir? Sí. Dije, me subo y fueron retos muy duros a los cuales me he enfrentado. Yo empecé a ser empresaria siendo mi propia trabajadora, era la trabajadora. Eras la única trabajadora de la empresa, Sí, ¿no? pero también con una mentalidad de trabajadora, no sé cómo Claro, decirte. no de empresaria. No de empresaria. Tú Eso tenías me que costó trabajar para mucho. sacar Sí, la empresa adelante, pero no sabías ni siquiera un balance, cómo había que Exacto. hacerlo o la declaración, ¿no? Entonces voy a hacerlo muy, muy breve porque pues, si no pasaría 3 horas solo contándote mi historia. Pero bueno, antes de llegar al miobío de hoy, hubieron 2 miobíos antes, ¿vale? Entonces uno en la Universidad Politécnica de Valencia con la idea allí de poner un poco en el asador todo lo que había aprendido. Quería que la gente en una universidad donde es muy importante la alimentación porque las personas van ahí a estudiar o a enseñar, necesitan estar despiertos, con energía, entonces quería ofrecer una comida diferente y eso, aquello era... ¿Qué tal funcionó? Bueno, duró unos 5 años que estuvimos allí, pero la universidad tenía sus limitaciones, en verano 3 meses de parón y etcétera. Y luego la inquietud de hacer cosas diferentes también o hacer cosas más, bueno, circunstancia. Que ahí nace el segundo miobío, que es un restaurante. Restaurante escuela de cocina. Ajá. Que monté junto a Sergio, que también es mi pareja, el amor que encontré que me estaba esperando en España. Y gracias a él, un poco... Él hizo el rol de empresario, ¿no? Sí. Sí, claro. En realidad, yo creo que todo funciona porque tenemos 2 roles completamente diferentes y ninguno pisa al otro. Yo sé cuál es mi lugar y sé cuál es el suyo y al revés. Porque él sabe dirigir una empresa y yo sé cocinar. Claro. Entonces, hasta allí. Sí que es verdad. Él sabe cocinar, esto no hemos preguntado. Es que nunca se lo he permitido. Perfecto. ¿Sabes? En casa no. Esto es muy de mamá italiana, sí, ¿eh? Sí, no. O sea, no, la cocina es... El hombre no cocina y... No sé si es... Bueno, mi hermano cocina muy bien y mi padre cocinaba muchas veces, bueno, porque mis padres se separaron y cuando estaba con mi padre cocinaba súper bien. Entonces, los hombres también cocinan. Pero bueno, yo nunca lo he dejado, menos en 2 ocasiones que estaba un poco pochita y al final digo, mira, las rendas las tomo yo. Me voy a tomar un paracetamol. Es porque soy muy especial yo con la comida. Sí, los que te conocemos lo sabemos. Sí. De hecho, la gente no sabe que cuando hay que hacer comidas conjuntas de gente que nos conocemos y quedamos con Emanuela, tiene que haber un listado previo de restaurantes donde ella pueda ver los platos y si hay más de 3 platos que le convencen podemos ir el resto, si no, no se puede ir. Esto es algo que la gente no sabe. Lo digo por si alguien quiere invitarte a comer o a cenar. Que diga bien porque dónde vamos. Pues que sepa que no va a poder invitarte donde quiera, sino donde tú quieras. Donde haya mucho verde también, para mí es importante. Pero bueno, la cosa es que, hacémosla muy corta, en este segundo miobío, el modelo de negocio era completamente diferente, era un tipo de comida al peso, con una escuela de cocina también, donde yo allí pude dar muchas clases de cocina, etcétera, una parte que me gustó muchísimo. Y te conviertes en formadora, que es algo que ahora también haces. Sí, también hago a otro nivel para otras personas, pero sí, sigo haciendo. Y fue como tu entrenamiento, ¿no? Bueno, yo también en la universidad siempre daba clase. Okay. Sí, o sea, que llevo como 15 años dando clases de cocina, enseñando a cocinar a las personas. Y bueno, yo lo que allí fue que destacó fue que nosotros teníamos un modelo diferente, que era la comida al peso, y en un buffet. Entonces, esto hizo que los deportistas pudieran seleccionar y combinar mejor sus comidas en función de lo que necesitaban, tanto estaban compitiendo como entrenando, etcétera. Y de hecho hicimos un proyecto muy bonito con una triatleta,
que lo seguimos en su etapa de alimentación, etcétera. Pero quieras o no, esta forma de comida atrajo diferentes deportistas. Y también nos hicieron un reportaje en la televisión española, etcétera. ¿Cómo se llama el programa? El directo. España Directo. España en directo, España exacto. Directo. Bueno, quieras o no, esto trajo la atención de un nutricionista de un club de fútbol que decía, mira, pasa esto, que nosotros elaboramos planes por lo mejor, aunque lo hagamos lo mejor posible, luego ¿qué ocurre? El jugador llega a casa, se lo da al chef, a la madre, a la mujer y no se cumplen. Claro. Entonces vimos que había ciertas carencias, ¿no? A la hora de ejecutar un plan, por desconocimiento o porque al final, quieras o no, llegas a casa después de entrenar 3 horas y no quieres cocinar. No, ese es un deportista de élite, tiene seguramente alguien que le cocina. Exactamente. Pero esta persona quizá, cualquier cocinero, tiene su propio ego de cocinero, lo que quiere que tú me digas que esto está bueno. Y si no te gusta el brócoli, jamás te lo voy a poner. Para cuanto nutricionista quiera que tú lo comas. Claro. Entonces, quieras o no, allí empezamos a, también coincidió con la pandemia, etcétera, a centralizar el servicio de cocina y ejecutar los planes nutricionales, pero teniendo en cuenta el gusto del jugador. Claro. Y esto que supuso es poder adaptar las recetas, ¿vale? Y aquí viene lo que te decía antes, según los gustos del jugador, pero teniendo en cuenta todos los parámetros que son muy importantes en un plan nutricional de un deportista de alto nivel. Que es cuando cambias los ingredientes, pues si no le gusta el brócoli le pones algo que tiene el mismo componente nutricional, pero que sí que le gusta. O no. Yo hago algo diferente. ¿No? Haces crema de brócoli para los espaguetis, eso lo he probado. Sí. Hemos utilizado ciertas técnicas que hay en, más moderna, como puede ser el food pairing o la experiencia también, como te decía, en probar, experimentar mucho, donde lo que hice simplemente fue, ¿cómo puedo hacer que este brócoli se transforme en un plato diferente que sea más delicioso? Entonces, ¿con qué combina bien? ¿Qué combinaciones puedo crear? ¿Cómo puedo destructurarlo de alguna forma? Sí. Entonces, allí se puede crear pesto de brócoli, se pueden crear croquetas, donde se añaden otros ingredientes que sí que gustan, con textura diferente, o cocinándolo simplemente de una forma diferente, ya esto hace mucho. Y allí, pues nada, un poco empezó... O sea, que es como dar de comer a niños. Al final, totalmente, porque totalmente. Ahora mismo mi OBIO trabaja con muchísimos deportistas de élite y con muchísimos equipos, con deportistas de élite con alimentación personalizada diaria y con deportistas que forman parte de un conjunto con buffets que llegan después de los partidos. Tú, el sábado y el domingo, ¿cómo es posible que no te explote la cabeza pensando en todas las recetas que tienes que meter para que todo el mundo esté contento con lo que va a comer esa semana? Me ha explotado, cómo se me ha explotado, pero sí que es verdad que a raíz de conforme aumenta el volumen, encontramos la necesidad de crear como un software que me pudiese apoyar. Y que refleje todas las recetas que has hecho en todos estos años, ¿no? Recoger esta receta y automatizarla, que de una forma, de manera automática, pudiese ayudarme a generar estos menús, partiendo siempre con las recetas que yo he creado y con la variable que vamos introduciendo tanto por parte del nutricionista como del jugador. Claro. Que son pesos, nutrientes, ingredientes que le gustan, los que no le gustan pero que hay que poner, ¿no? Exacto, y así, quieras o no, esto me facilita mucho más el trabajo. Obviamente siempre hay que humanizarlo porque todo tiene su proceso, pero quieras o no, ya me ayuda a seleccionar y esto es una ayuda. ¿Cuál es la receta más rara que recuerdas que hayas tenido que hacer para un deportista porque le guste algo tan específico que no haya forma de que se lo coma de otra manera? Pues mira, más rara no me piden. Las peticiones raras son que, por ejemplo, escucha esto, para mí es lo más raro, unos espaguetis, unos tallarines al wok con verdura, donde me piden que la verdura se triture. Es que yo no lo consigo. Para que no la vean. Para que no se vea.
Esto es muy infantil, efectivamente, Sí, en el sí. sentido, sin criticar nada, porque los gustos siempre Claro, son los gustos. gustos. Pero yo entiendo, pero es que pierde toda su gracia. Claro. Pero si esta es la forma en que se lo come, por supuesto que lo hacemos. Aunque yo no lo pueda entender. Sí, sí, sí. Aunque yo soy más de textura, de ver los colores, etcétera. Porque claro, cuando tú trituras todas las verduras, el color a mí me echa para atrás. O sea, a ti no te gusta de inicio, pero esa No, persona se pero lo come sí, y le sirve. y es importante. Porque si de esta forma le gusta y se lo come, genial. Entonces, peticiones como me gusta todo menos un ingrediente, entonces, Sí, bueno, pero me gusta muchas... todo menos un ingrediente, pero tu nutricionista te dice, es que lo tiene que tomar porque esto le da algo específico. Pues, Esa pelea, ¿cómo la gestionáis? Esto pasa con la remolacha. Es un ingrediente que a los A mí me encanta. nutricionistas, pues tienes suerte. Sí. Es un ingrediente que a los nutricionistas les gusta mucho, Mm. pero efectivamente A los tiene más deportistas rechazo. Entonces, mira, en uno de los cursos que imparto, además me pidieron, era un curso de gastronomía deportiva, es un curso de gastronomía deportiva que ya se ha realizado en varias ediciones, y allí me pidieron de generar una receta para postpartido, recovery, que llevara la remolacha, pero de hacerla atractiva. Y claro, ese es un desafío. Pero bueno, a mí lo que me ayuda, no solamente... Sí, por supuesto. Hemos hecho unas trufas, no te voy a contar los ingredientes. No, pero hay unas trufas. Hay unas trufas que luego, te digo, esta clase le he dado por lo menos 4 veces. Y doble turno, sí. Mañana y tarde. Y todos se quedaron sorprendidos. Ostras, ¿cómo puede ser que la remolacha... Te los voy a pedir un día, ¿eh? Bueno, a mí me gusta la remolacha, pero sí. Tengo Pero curiosidad. Si tú lo combinas... La remolacha, por ejemplo, es un alimento que si tú lo combinas con naranja, con cacao, con coco, puedes... Cambia, ¿no? Sí. Ese sabor a tierra, ese sabor sí, más a tierra, ¿no? Sí, sí, más fuerte que tiene, pues lo camuflamos, lo rebajamos. Y así sale una trufa que tú no sabes que lleva remolacha. Perfecto. Te van a encantar. Perfecto. Te voy a hacer 2 preguntas antes de finalizar. La primera es, hemos hablado del MioBio español, pero hay un MioBio que está traspasando fronteras. Hay un equipo como el Watford que no solo os ha pedido que trabajéis con ellos, sino que tú instruyas a la gente que va a cocinar allí. Hay varios proyectos en diversas zonas de Europa, en Italia, por supuesto también. Y te quiero preguntar si en España hay una cierta cultura culinaria, aunque vienen jugadores de todas partes y muchas veces cocinas para estadounidenses, que no es lo mismo que hacerlo para italianos o españoles. ¿Cómo es cocinar en un país donde la cultura de cocina no es tan potente como la nuestra? Porque Inglaterra sí tiene restaurantes de estrella Michelin como todo el mundo, pero no, la gente no va a Londres a comer. La gente va a ver museos o a ver a la reina cuando estaba viva, pero a comer específicamente no va demasiado. ¿Cómo es esa experiencia en la que también casi tienes que cambiar una filosofía de vida? Y no solo, tienes que luchar con el chef ejecutivo del club, que es un hombre en este caso más mayor, casi fan del fish and chips, ¿no? Sí, del bacon. Es un reto, pero mira, hay una cosa que para mí, ahora te contesto, pero antes me gustaría comentarte algo que después de varios años dedicándome de forma profesional a la cocina y para clientes tops, me doy cuenta que un cocinero, a pesar que haya tanto Masterchef, tantos restaurantes de estrella Michelin, no se valora. O sea, en este caso, la cocina deportiva, que quieras o no, al final hemos tenido que crear, sí. No se le está dando el valor que tiene. Es como si tú no haces esferificaciones, no, tu cocina vale menos. Pero tú estás haciendo recetas que son sabrosas, que podrían estar en cualquier restaurante, pero que además está ayudando al alto rendimiento. Exactamente, y a veces es una doble dificultad. Es muy difícil, porque a veces parece, son recetas, ya, pero sácala. Claro. Cuando al final dice, sí, pero son recetas, ya, pero enséñala. Claro. Y que la hagan como tienen que estar hechas. Entonces, el desafío más grande ha sido transmitir esta línea roja que yo llamo, que tengo en mi cocina, que son muy simples, que es la forma de cocinar
el condimento el aceite que utilizas para cocinar. Yo tengo una línea rojísima, ¿no? Es aceite de oliva. Es fuego. Extra. Sí, solamente. En estas cocinas es común utilizar aceite de girasol, obviamente más barato. Pero claro, si estamos hablando de cocina deportiva, no estamos buscando el gusto. Estamos buscando una cocina que sea también antiinflamatoria. Claro. El aceite de girasol es lo más inflamatorio que existe, porque es un aceite refinado, etc. Entonces, la forma de cocinar o de evitar ciertos alimentos. O sea, al final, a veces tenemos más miedo a las especias que se utilizan cuando el problema no es las especias en sí. ¿Has utilizado especia original o es un condimento industrial que tiene sabor de? Porque esos son los peligros. A veces se piensa que el curry sea el demonio, pero no. El curry en polvo, la especia, es una mezcla de especia que lleva cúrcuma, comino, etc. Pero la pasta de curry industrial es la que lleva glutamato monosódico, colorante, etc. Esta hay que evitar. O sea, aprender a distinguir y no tenerle miedo a los ingredientes malos y saber cuáles son y escogerlo. Y de allí crear recetas que además le gusten a los jugadores es un reto. Es un reto porque constante. al final la cocina tiene que ser simple, porque cuanto más elaborada, peor digestión van a tener, y estos chicos tienen que rendir. Sí. Hoy se entrena, sí o sí, y mañana se juega, y tienen que tener fuerza y energía para jugarme todo el partido. No puedes estar haciendo la digestión porque entonces no puedes salir al campo en las condiciones adecuadas. Exacto, entonces, y te puedo decir una cosa que me sorprendió muchísimo. Yo al principio me esforzaba muchísimo y sigo haciéndolo porque me apasiona buscar receta nueva, diferente, etcétera. Pero cuando le pides al jugador qué es lo que te gusta, es que... Espagueti. Lo más Tus fácil... espagueti están muy buenos. Es que claro. Lo más simple. Al final, todo el mundo, no hay quien no le gusta la pasta boloñesa. Por ejemplo, yo no soy fan, pero quiero decirte, al final lo que gusta de verdad son cosas simples. Pero tú cógeme este plato simple y transfórmalo y añádele ingredientes buenos y sanos y cocínalo de una forma que la digestión también sea fácil. Claro. Esta es la dificultad, esto es lo que no se habla, que no se sabe, y es un poco lo que nosotros hemos ido construyendo con MioBio. Pues después de escuchar todo lo visible, me tienes que decir lo invisible antes de cerrar. Pues yo creo que lo invisible es justamente lo que te he dicho No antes. No me puedes salir... Mira, yo soy periodista y no te voy a dejar salir de esta pregunta. Lo invisible, bueno, de los jugadores, de los gustos de los jugadores, por ejemplo. De lo que tú quieras. Te voy a dejar elegir. Me vas a dejar elegir. Lo invisible para mí es... Pues me apilla. Yo te voy a decir una cosa. No, porque para mí lo invisible era lo que quería dar lo que me has importancia, explicado antes, ¿no? Porque para mí es muy importante. Lo invisible es el pesto de brócoli o las verduras cortadas para que no se vean. Sí, ¿no? Es el trabajo que hay detrás en innovar. Hacer simple un plato que pero tenga en cuenta de muchísimos factores. Y luego hay cosas que me gustan, detalles, ¿no? Que no todos, pero hay algunos deportistas, y me encanta ser yo que lo hago, que tiene como su menú especial prepartido. Sí. Hay muchos que lo tienen. Que te piden específicamente Entonces, ese, porque les sienta bien, ¿no? Porque ellos saben que si comen esto van a tener una buena digestión, tienen la energía suficiente. Y a mí me encanta porque te sientes parte del éxito a veces, ¿no? Claro. Porque tú sabes, cuando te lo piden, tú sabes que esto es para conseguir algo, es que el día siguiente hay partido. Sí. Entonces, pues tú pones tu 100%, pero yo también pongo mi 100%, ¿no? Te hace sentir como parte del éxito. Fantástico. Y bueno, esto es un poco... Pues Emanuela, vas a tener que firmar la camiseta. ¿Misma? Hombre, claro, porque si le das a firmar a todo el mundo, no puede ser que tú no firmes. Vale, tienes que poner y encontrar tu sitio. En el corazón, lo siento, pero... Bueno, yo creo que tienes cierto enchufe para poder firmar donde quieras. Vale.
No, es difícil, ¿eh? No toda... Claro, firmar camisetas, luego creemos que los futbolistas lo hacen muy fácil, pero no También el demasiado tejido es sencillo. diferente, quizá Sí, el de las camisetas técnicas es otro, pero aquí ya tenemos más firmas de Mio Bio. Muy bien. Y como yo me he saltado a Emanuela para presentar este podcast de manera circunstancial, te quiero dar las gracias y decirte que se te nota bien siendo entrevistada. Ah, sí, gracias. Creo que se te da bien. Dicho por ti. Sí. Es que como dices tú, es verdad, cuando cuentas algo ¿A que ha que sido es fácil? tuyo, sí, y luego a mí me encanta hablar de cocina, así que ha sido fácil. Pues ha sido un placer, Emanuela. Para mí Muchísimas también. gracias. Para mí ha sido un placer presentar este vestuario de Mio Bio Sport y aunque a partir de ahora volverá a hacerlo ella, teníamos que intercambiarnos porque no puedes traer a un periodista y esperar que no te haga una entrevista a ti. Muchísimas gracias. Hasta luego.